Bueno, y se completan ya 33 días, ya casi 34 días del inicio de esta guerra que comenzó Estados Unidos e Israel en contra de Irán y donde ya las cifras de víctimas pues es demasiado grande. Estamos hablando de más de 5.000 personas en solo Irán afectadas y por supuesto de parte de Israel, aunque no se manejan cifras oficiales, pero ya hay bastantes heridos y muertos también por culpa de esta guerra. Pero hoy vamos a analizar un video de los medios de comunicación, de qué lado por lo general es que están, porque tienen un sesgo y siempre es como hacia el lado de Estados Unidos o de Israel, como si estos medios, digamos que fueran o contratados o estuviera la mano judía ahí metida, digamos, detrás de la financiación de estos medios. Uno de ellos es un medio que sale de Colombia, se llama Cable Noticias, y digamos que por la clase de entrevista, por la forma, digamos que su periodista, su presentadora, pues trata, digamos, al invitado, pues he decidido mostrarles cómo es que queda en ridículo, además, después de que invita a un doctor especialista en este tema de Medio Oriente y por supuesto de Irán. ¿Y por qué hablo que queda en ridículo? Pues ustedes lo van a ver a medida que vayamos avanzando con la entrevista, pero esta mujer prácticamente que se sale de sus cabales y censura a este especialista en el tema de Medio Oriente. ¿Y por qué lo censura? Sencillamente porque no dice lo que ella quiere, no está de acuerdo, o sea, quería invitar a alguien que seguramente aplaudiera todo lo que ella decía en medio de su ignorancia. Pero vamos a ver la entrevista de inmediato. Doy la bienvenida al doctor Iván Carrasco, especialista en geopolítica y Medio Oriente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Doctor Carrasco, quizás me atrevo a decir que en estas semanas la estrategia de Irán cambió. Ellos se acaban de dar cuenta de que más no tienen la necesidad de enviar unos misiles o un armamento nuclear para hacer daño a Estados Unidos y a los países que ellos consideran opositores o con los que no comparten, más de la que ya le están haciendo con los temas energéticos, con el tema del petróleo, con el tema del gas, y tienen ellos el as bajo la manga, que es el control del estrecho de Hormuz. Es decir, esta guerra dio un giro inesperado, no solo para Estados Unidos, sino también para Irán. Así es, mira, déjame comentar señalando que el asedio contra Irán no es nuevo, ya tiene tiempo, por lo menos 47 años, lo que lleva la revolución, y se ha metido en un esquema de guerra híbrida, donde se mezclan elementos convencionales con elementos novedosos como la inteligencia artificial, el uso de plataformas móviles regionales, protestas internas, todo esto con la intención de desmantelar a lo que desde fuera de Irán le conocen como el régimen islámico y que no dan pie Sí. a que es un sistema político de gobierno protagonizado por el pueblo y que coloca el acento en unas instituciones muy establecidas, Sí, como ya lo pero estamos señor viendo que ocurrió. Carrasco, claro. Y desde aquí ya comienza la presentadora, la periodista, a empezar a meterse precisamente en la conversación. Hasta ahora, pues lo que dice este doctor, que además es mexicano, Iván Carrasco, especialista en geopolítica, pues no está diciendo nada raro, porque para muchos, cuando además se refieren al régimen de Irán, em, lo hacen como si ese país, primero que todo, fuera muy pequeño, como si vivieran en unas cavernas, como si fueran quién sabe qué clase de gobierno, de ejército, digamos que parecida a las imágenes que nos mandaba hace mucho tiempo de pronto la CNN cuando fue el tema de Afganistán,
pues aquí es otra cosa, pero acá miren la forma en que ella empieza a llevar la entrevista. Claramente hay dos temas que preocupan a la comunidad internacional más allá del régimen. Uno es la opresión que hay hacia los mismos iraníes. Vimos, las cifras hablan de que podrían llegar a ser hasta 40.000 personas asesinadas en las últimas protestas. Eso, quiera o no, es de un régimen que es... Y ese dato, yo creo que ya lo hemos hablado en otros videos, es un dato que ya habíamos visto que sale de ninguna parte, es decir, no hay una comprobación de esos hechos y además es que no tiene absolutamente ninguna lógica que hayan supuestamente matado tantas personas. Primero habían hablado de 30.000, pero como hace pocos días Trump dijo que eran cerca de 40.000, entonces ya medios como este ya salen a decir, no, es que son 40.000 personas muertas cuando no tiene ninguna clase de lógica, pero veamos lo que dice él. Está ejerciendo a la fuerza con sus mismos ciudadanos. Y dos, pues Irán es sabido que financia grupos terroristas en el mundo entero. Hezbollah, Hamas, por los chiitas, por hablar de algunos que son los brazos políticos violentos, extremistas, iraníes, financiados por Irán en el mundo. Discúlpeme, pero dice ella los chiitas. Es decir, no sabe ni siquiera qué es lo que está preguntando, porque los chiitas son ellos, pero porque es por su creencia islámica chiita. Esa es la percepción que se ha construido desde la Unión Europea y en Estados Unidos. Cuando vemos específicamente qué hacen esos grupos, observamos que son eje de una resistencia contra una invasión o contra el colonialismo o contra la expansión. No son grupos terroristas, hay que colocar bien los nombres para que no confundamos a la opinión pública. Y eso de los 40.000 es una cifra sesgada, promocionada sobre todo por otros medios de comunicación que no escucharon a lo que dice el sistema político gubernamental. Sí. El mismo gobierno iraní ha dicho, no tenemos la intención y la pretensión de generar armas nucleares. Tenemos el derecho, por ser firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, de fabricar elementos nucleares para uso civil pacífico. Pero este mismo derecho se lo han ido negando. ¿Cómo? A través de sanciones económicas, a través del manejo faccioso y político de la Agencia Internacional de la Energía Nuclear. Mire, entonces, no caigamos en este juego de palabras que pueden confundir. No creo que es un juego de palabras el decir que Hamas es un grupo terrorista, asesino. No caigamos en juego de palabras. Ana María. Bueno, mire, no, ¿cómo me puedes decir que es un grupo terrorista? A usted, jamás, señor estamos viendo doctor que el genocidio se está doctor Carrasco, ¿a usted le parece poco entrar y matar a 1.500 personas? 1.500 personas en un 7 de octubre. Ana María, vas a comparar 1.500 personas que señalas con yo no estoy justificando, señor Carrasco, no estoy justificando lo que haya hecho Israel después. Eso va mucho más allá, pero no me puede usted venir a decir que Hezbollah, que Hamas y que esos grupos terroristas que tanto daño han hecho, que se inmolan, que matan a su misma gente, no son un grupo terrorista, no están amparados por... Bueno, para hacer una pausa acá, porque ya van viendo ustedes cómo se va poniendo ella de iracunda. Y todos sabemos que supuestamente a este grupo se le inculpó de haber asesinado a estas personas, pero recuerden que eso fue muy raro, muy raro, muy raro, y hubo varias personas críticas ante esta situación de cómo pudo haber atravesado jamás la frontera y haber llegado a un sitio precisamente donde había muchísima gente y haberlos matado. Porque fue la excusa perfecta que tuvo Israel para meterse y hacer casi que un exterminio del pueblo palestino. Y algo parecido a lo que fue las Torres Gemelas, si ustedes lo recuerdan. Esa fue la excusa, obviamente, para que Estados Unidos entrara en Afganistán, digamos lo que lo avala. Porque según gente, mejor dicho, que ha comentado aquí, esto es muy sospechoso. Mejor dicho, había una persona de Irán que habían entrevistado en CNN que decía, pero si es que a ellos no se les pasa una paloma volando porque ya, digamos, la matan, saben que entran. Ahora, ¿a qué hora se les pasó
mucha gente bandida, pues, o supuestamente terroristas, y se metieron para hacer lo que hicieron. Eso fue muy sospechoso y la pura excusa. Entonces, cuando el señor Carrasco, pues le dice a ella, pues ella se enfurece haciendo esa justificación. Ahora, como ya lo habíamos hablado, si era porque listo, vamos a la guerra, eso no significaba tener que haber destruido Palestina, la Franja de Gaza, como lo hicieron, porque fue una destrucción total, más de 70.000 personas muertas, médicos, periodistas, niños por montones y señoras embarazadas, hombres. Eso fue terrible, sabemos que fue un genocidio. Y financiados por Irán, que es una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional. Entonces usted me está diciendo que el mundo entero, que la comunidad internacional está equivocada y que son unas almas de Dios que van expandiéndose por el mundo contando lo que es Alá en buenos términos. No, señor. Sí, Ana María, y no con esas palabras sarcásticas que usa usted, Sí. sino más bien por los criterios que utilizan los medios de desinformación, porque se está diciendo que son terroristas cuando no se están viendo los objetivos políticos que persiguen. Pensemos, ¿por qué nace Hezbollah? Pues por la invasión colonial de expansión israelí en el Líbano. ¿Por qué nace Hamas? Que inclusive Israel lo estuvo financiando en los primeros años de existencia de este grupo por contrarrestar los enfoques de la OLP. Usted no me puede decir que toda la comunidad internacional dice esto, porque lo que Doctor estamos Carrasco, observando son los medios de comunicación que generan una opinión doctor pública. Carrasco, doctor Carrasco, usted como un doctor, usted como doctor especialista en geopolítica, doctor Carrasco, usted como especialista en geopolítica y Medio Oriente, usted me va a decir que las mujeres en Irán tienen los mismos derechos, que una mujer por no utilizar una burka tiene que ser asesinada, tiene que ser colgada, Déjame que eso es hacer correcto. una precisión, Ana María. Que no puede acceder a la educación, que no puede salir de su casa, María, que eso es correcto. 65%. Ay, Dios mío, antes de que siga dejando lo que dice él, pero miren todas las cosas que repiten, no sé, algunos medios de comunicación, como dice, y la gente se queda con esas cosas y creen que allá viven, pues, no sé, en el siglo quién sabe qué, o que, como les decía, viven en cuevas o una cosa así. Al finalizar esta entrevista les voy a mostrar un pedacito de una famosa youtuber, cómo fue su experiencia en Irán, para que ustedes conozcan un poquito cómo es allá. De las mujeres iraníes van a la escuela. ¿Sabes cuántas mujeres en Mira lo que Estados decía acá. Unidos? 5% de las Educación, que no puede salir de su Ana casa, María, que eso es correcto. el 65% de las mujeres iraníes van a la 65%. escuela. ¿Sabes cuántas mujeres en Estados Unidos tienen una página de OnlyFans? ¿Y sabes cuánto es el porcentaje ¿sabe cuál que es la de OnlyFans diferencia, en Irán? doctor 0%. Carrasco? ¿Sabe cuál es la Hay un error diferencia? para ahí, Ana María. Doctor Hay una Carrasco, desinformación doctor completa Carrasco, e ¿sabe intencionada. cuál es la diferencia? En Estados Unidos, las mujeres fueron libres de tomar la decisión de abrir esa página de OnlyFans. ¿Qué Lo me que dice pasa de la es que isla en Irán Epstein? las fueron mujeres libres para no decidir si pueden iban a ni la isla siquiera Epstein? tomar la decisión de si pueden trabajar, no pueden tomar la decisión de salir de sus hogares, no pueden tomar la decisión de estudiar. Ese es un mito construido Mire, a partir de una narrativa. doctor No puedes caer Carrasco, en eso, Ana ¿dónde María. Por ejemplo, vive a ver, usted? vamos a centrarnos en el caso Epstein. ¿Dónde Las vive mujeres usted, que fueron doctor a la isla, Carrasco? ¿fueron por decisión propia o por voluntad o por alguien pagado, manipulado? ¿Sabe cuándo se va a dar un caso como la isla Epstein en Irán, por ejemplo? Nunca, porque el sistema gubernamental eso lo Carrasco, prohíbe. Y eso es a lo que nos estamos refiriendo con doctor la ética y Carrasco, la integralidad. lastimosamente yo no estaba preparada para la Yo no estaba entrevista y preparada. plantearle ciertas cifras, pero si usted me da un equivalente a la isla Epstein, que no defiendo y que me parece atroz y me parece que tiene que ser sancionado y todas las personas que han sido implicadas tienen que tener un juicio y se tiene que reconocer a las víctimas, pero ¿sabe cuántas mujeres iraníes, sabe cuántas mujeres musulmanas son casadas a la fuerza apenas a los 12 y 13 años? Pero en unos esa matrimonios información, ¿de dónde la saca impuestos, usted, Ana en María? unos matrimonios Porque no se obligados, corresponde a la ¿eso le parece realidad, no se correcto? corresponde a la realidad. A ver, mira, hay un escándalo muy fuerte y eso yo lo he denominado como geopolítica con aroma de mujer. Utilizan e instrumentalizan el tema del género y del feminismo para acusar a ciertas naciones.
cuando a Estados Unidos, por ejemplo, o a la Unión Europea ha interesado a las mujeres de Irán. ¿Qué pasó con las 168 niñas que murieron por el ataque el 28 de febrero en la escuela de Minab? Nadie ha dicho nada sobre esas Mire, niñas. doctor Carrasco, quizás yo debería decirle que esas niñas, esas 128 niñas, también es una cifra 128. absolutamente 168. relativa, como la que usted me está diciendo, de los de 30,000 o 40,000 Ana María, personas. ese ¿Qué fue me un dice usted? instrumento que ¿Qué me inclusive dice la usted BBC, que de es los formadora jóvenes de la opinión deportistas? pública, ¿Qué me dice usted de los examinó 3 y jóvenes pidió deportistas testimonio? que fueron asesinados la semana pasada porque eran considerados rebeldes frente al régimen iraní por ¿A qué, tener Ana el María, derecho de levantar una voz? refieres? ¿A las Mire, que quiso secuestrar el gobierno australiano? yo le quiero, Que alegaron que querían mire, el asilo político y no fue así. Las por tenían secuestradas porque se crea una narrativa. Mire, doctor Ana María, Carrasco, hay una yo le quiero confusión muy preguntar, profunda yo en le estos quiero temas, preguntar, Y mira, te lo señalo, por ejemplo, la burka que señalabas es una indumentaria que utilizan en Afganistán. ¿Sabes cómo se llama la indumentaria de las No, no mujeres sabe esta musulmanas en señora. Irán? No sabe. Con esta Sí. pregunta que te hago, partimos de una discusión de desconocimiento. No podemos juzgar a un gobierno por el o desconocimiento sea, propio, porque listo. eso llamaría Es que ustedes ven aquí la falta de preparación. Es que es una periodista, pues, de un noticiero supuestamente importante, internacional, que lleva ¿cuántos años? O sea, lleva, digamos, casi décadas también al aire, y que no puede ser que una persona que está aquí al frente y está haciendo esta clase de entrevista tenga tanto desconocimiento, porque, como se dice, ahí sí está desinformando completamente. No sabe ni siquiera, y más que hemos tenido tiempo de aprender, no sabe que la burka se utilizó, de pronto se sigue utilizando en Afganistán, pero la hijab es otra cosa, ¿sí? La hijab es otra cosa. Y además, ella comienza a dar cifras totalmente locas, totalmente, o sea, que como le dice el mismo entrevistado, pues de usted de dónde está sacando esa información. Mire, a que caemos en la yo primero, tentación de doctor confundir a la Carrasco, opinión yo pública. considero que el gobierno que usted está hablando no es un gobierno, es un régimen. Es un régimen que no da libertades. Es un régimen que quizás tiene toda la razón y me encantaría saber La cómo se única llama la libertad que no burka, deja porque es yo la me de irse estoy, a la isla porque yo me Epstein. estoy Es la equivocando única en la libertad que se utilización, restringe. yo me estoy equivocando en la utilización o en el término de cómo debo describir la indumentaria, pero usted sí me va a dar la razón de que si una mujer no se cubre, si una mujer osa salir de esa manera, es sancionada por la policía moral. ¿A usted le parece que es un gobierno el que coarta las libertades, el que no permite que sus ciudadanos puedan expresarse, el que no permite que las mujeres puedan estudiar, el que no permite que una mujer pueda salir sin la indumentaria que ellos consideran tiene que utilizar, tiene que llevar? Y que sean asesinadas Entonces, y que las sean mujeres arrastradas y musulmanas que no sean tienen capacidad humilladas. propia para decidir cómo vestirse, Ana María. Yo te pregunto a ti, tú como mujer, ¿crees que las mujeres no tienen esta capacidad de agencia para opinar, para levantar la voz? Mire, Entonces, las que han ¿por qué opinado, razón? mire lo que ha ¿Por qué pasado, las que han razón opinado, protestado y muchas por de qué ellas han razón tenido que buscar están ahí exilio, en muchas de su ellas país han tenido que defendiendo salir de los Irán. ataques? Pero, señor Carrasco, muchas de ellas, 40 millones entre mujeres y niñas, son controladas por la policía, son supervisadas paso a Ese paso. es un dato muy no falso, tienen porque las si usted garantías, no tienen la ¿ha libertad. estado alguna vez en las calles entonces de Teherán? estamos hablando que Amnistía Internacional brinda datos falsos. Es decir, los organismos internacionales y que la única verdad es la de los iraníes y la de gente como usted que defiende La única verdad es la sabe que que se me parece constata, muy se interesante, comprueba y se puede señor evaluar, Carrasco, Ana me María. parece Sí, es lo que le dice, la única verdad es la que se comprueba y la que se constata, no la que se trae por chismes, porque estos medios de comunicación tradicionales lo que transmiten son chismes todos los días. parece No es a partir de no. eco.
Mire, porque si no se me hace como parece, un coro mediático, mire, inclusive me parece hay hasta muy, intelectuales que hacen coro de me esto. parece, Ana María, ¿por ¿sabe qué qué? no ponemos en duda en esto? ¿Sabe qué, señor ¿Usted ha Carrasco? estado alguna vez en la calle, en las calles de Teherán? No, no he estado y no quisiera estar, porque yo no quiero Y yo estar le en un país invitaría que que fuera coarta las para que usted, libertades. siendo dama, Pero ¿sabe qué? reconozca el precio y el valor que significa Pero ser mire, mujer en un país como Irán. señor Carrasco, Mire, yo señor estoy en Carrasco, México. yo en Hay una México, mujer yo que creo muere que, por ser mujer en mi país. yo creo en que, Irán esto no ocurre. mire, ¿En qué señor momento Carrasco, por favor. cambiamos las No, latitudes por y favor, las por favor. prioridades? O sea, mire, esta entrevista realmente era para que hablemos de otro tema, de un tema más Del que ella económico y quiere. geopolítico, pero lastimosamente discrepamos desde las bases, desde la ética, desde los principios de qué está bien y qué está mal. Yo no estoy aquí ni para juzgar si Irán tiene que bombardear o no bombardear. Yo me limito a contar y a preguntar a los especialistas. Pero de la misma manera que usted ha dicho que los medios de comunicación desinformados, yo no voy a permitir que en un espacio en el que yo estoy, alguien que tiene un título de especialista en geopolítica me diga cosas y me diga que la única verdad es la que mantiene y sostiene el régimen iraní, que tanto daño ha hecho a su población, que tanto ha cortado los derechos a las mujeres. Entonces, de verdad, mire, yo le agradezco, le pido disculpas, Mira, este no era el María, sentido de la déjame decir, tú entrevista. acabas de decir esto. No, mire, No señor estamos Carrasco, se me hablando del acaba el tema de las tiempo mujeres ni y del yo creo gobierno que usted iraní. ha dicho lo suficiente, pero le No he dicho agradezco lo y le suficiente pido porque disculpas, tú señor no me has Carrasco, porque ese preguntado no lo era el suficiente. sentido de la entrevista. No te he Le dicho, agradezco por que esté ejemplo, tú aquí y querías nos que yo vamos a dijera una que está pausa. Que mal tenga un Irán buen se día, defienda. doctor Iván No, Carrasco. lo que está mal es que sea atacado, porque él ha declarado que no tiene elementos para ni las intenciones de generar una bomba nuclear. ¿Por qué entonces la atacaron? No me has dicho nada en contra del ataque atroz que efectuó el Estado llamado de Israel. No me has dicho nada de por qué Donald Trump actúa como esta forma. De eso no me has dicho nada, porque tal vez en tu ética ellos estén haciendo algo correcto. Pero efectivamente, como tú lo señalaste, desde mi óptica, ni el genocidio es permitido y el derecho internacional no autoriza Doctor que un Carrasco, país ataque a otro. doctor Para eso Carrasco, existen las un buen día. instituciones Nos y la vamos a legalidad una pausa en internacional. Hoy en el Mundo y le agradezco por haber estado. Lo cortaron totalmente. Ahí está el logo, además de Cable Noticias, que a ellos les pareció muy chévere publicar esta entrevista. Incluso pensará que les dará bastantes visitas, pero lo que vemos claramente es una mujer completamente ignorante. Posiblemente sus editores pues serán de los mismos. Llaman a un especialista en el tema y creen que es que tiene que hablar mal de Irán. Y no es hablar por hablar, porque hay que hablar con conocimiento. Como le estaba diciendo el doctor Carrasco, ¿ha visitado Irán alguna vez? ¿Ha ido? Y yo sé que, digamos, el 99.9% de la población puede que no haya ido a Irán a conocer. Y no es defender por defender, porque efectivamente, y aquí tengo, digamos, que más o menos cómo ha sido este paso, digamos, o esa transformación de Irán, donde a partir de esta revolución islámica que fue ya en 1980, cuando vuelven, digamos, los ayatolas y después de que el Shah de Irán, digamos, fue derrocado de Irán, precisamente porque lo que estaban viendo era que se estaba occidentalizando mucho. Y en ese occidentalizar estamos hablando no solo de las libertades que son buenas, pero de otras libertades que llevan de alguna manera desgracia, digamos, al pueblo. Acordémonos que entonces Irán es una teocracia y ellos son más estrictos, digamos, en lo que tiene que ver precisamente con moral. Para ellos, porque digamos que hay una restricción incluso para los hombres también. Usted no puede salir allá en pantaloneta, por ejemplo, a la calle, ¿sí? Ahí como para tener un ejemplo. Pero es que nosotros, digamos, los latinos, también en estos países tenemos nuestras propias leyes. Si allá, digamos, no permiten salir en pantaloneta, aquí no se permite salir en ropa interior a la gente a la calle porque también lo detiene la policía. ¿Sí? Entonces tenemos nuestras propias normas. Entonces, en el 80, en el 79, pues se va el Shah de Irán, vuelve el primer ayatollah y se empieza, digamos, a instaurar ese uso de la hijab. Tanto para hombres como para mujeres. Luego en el 83 se convierte en ley.
En el 2000 crean esa policía de la moral, que es diferente a la policía normal. Esa gente que va a estar encargada de vigilar cómo se visten las personas. Y claro que no estamos de acuerdo con unas medidas así, pero fue, digamos, lo que implementaron. En el 2000 se cumple la charía o charia o la ley islámica. Y ocurre un caso, ya unos años después, que fue la de Mansa Amini, de 22 años, y que fue arrestada precisamente, y es que es a partir del caso de ella que todo comienza a transformarse. Ella fue arrestada porque no llevaba bien su hijab. Y entonces, al parecer, porque no se supo qué fue lo que pasó, resultó muerta. Y lo que denunciaba la familia era que fue, digamos que golpeada por esa policía que la detuvo, por esa gente. De ahí comienzan unas protestas masivas en Irán y comienzan a haber bastantes problemas y duran varios años, digamos, en protestas. Tanto que para finales de 2025, pues ya, digamos, las cosas han cambiado mucho. La ley se mantuvo en pausa porque precisamente el gobierno iraní vio que ya las cosas estaban cambiando. Y entonces vinieron las protestas de principio de año, finales de 2025, comienzo de 2026, donde corrió ese chisme pues de los 40.000, 30.000, 40.000 muertos, cuando en protestas sí murieron, digamos, entre unas 50, 60 personas. Y ellos denunciaron que hubo infiltración precisamente de la CIA, del Mossad, es decir, de inteligencia de Israel, para generar caos y para generar precisamente esta muerte y para tener la excusa de podérsele meter a Irán y iniciar esta guerra. Una guerra que muchos siguen convencidos que será una guerra religiosa, pero que evidentemente ha sido una guerra pues por el control del petróleo, por el control del uranio, etcétera, pero que se le ha salido de las manos ya a Donald Trump, que como ustedes lo escucharon, ya está a punto de salirse porque sabe que se metió en un problema que ni siquiera le tocaba a él. Voy a mostrarles, para finalizar, cómo es que se está viviendo, y este es un video de Ari Tenorio, que ustedes de pronto la conocen porque es la novia o la mujer pues de Luisito Comunica. Ella también tiene su canal y ella, este video fue hecho el 4 de diciembre de 2025, donde mostraba su experiencia de estar en Irán. Y después ella estaba contando este resumen de cómo fueron las protestas después de la muerte de Mahsa Amini. Pero todo comienza a cambiar y miremos cómo es la realidad de estar en las calles de Irán. Las manifestaciones llegaron a tal punto que el hecho de que hoy en día yo esté aquí caminando por las calles de Irán, de diferentes ciudades, sin traerlo puesto, te puede dar una idea de la situación actual del uso del hijab a finales del 2025 en Irán. A ver, y no quiero que pienses que solo soy yo la que no lo está usando y que es un acto de rebeldía nada más para grabar un video. No, realmente lo he visto con mis propios ojos. He estado en conciertos, en mercados, en el metro. He caminado por las calles de 2 ciudades diferentes y me atrevería a decir que el 30% de las chicas de los lugares que he visitado no traen puesto el hijab. Ahí está. Ella misma fue, lo comprobó a Irán, en varias ciudades estuvo y se da cuenta cómo es que sobre todo las mujeres jóvenes, pues claro, porque es una revolución cultural, es algo que pasa digamos, en su mismo país y empiezan a hacer fuerza para que empiecen a cambiar esas tradiciones que, por supuesto, digamos, tienen restricciones, sobre todo que no nos gusta pues a ninguno. De hecho, vi con mis propios ojos, en serio, cómo habían mujeres que ignoraban a las de seguridad cuando les decían que tenían que ponérselo. Se hacían de la vista gorda. Había chicas que pasaban caminando frente a los letreros en un centro comercial y simplemente hacían caso omiso. Así que no crean que solo soy yo que no lo estoy usando. Quiero que vean mi ropa. Se supone que estamos en un clima donde empieza a ponerse un poco frío. Traigo el hijab en el cuello como muchísimas chicas, ¿ok? Y ese hijab es como una pashmina, la conocemos aquí
como una bufandita, una pashmina que utilizan las mujeres, por lo menos en Latinoamérica. Quiero pensar que lo usan por si pasan por una mezquita, porque hay bazares en los que para cruzar de un lado a otro tienes que atravesar la mezquita, y en la mezquita sí es sumamente obligatorio en muchos países usarlo por respeto a la religión, más allá de que sea una ley. Estoy censurando rostros porque esta ley hasta el día de hoy sigue vigente, existe en el Código Penal de Irán. Aunque me dicen que la policía de la moral ya no se ve en las calles como antes, al menos yo no la he visto. Yo solo puedo decir que hoy en día las mujeres iraníes son una prueba clara de resistencia, de resiliencia y sobre todo de libertad. Sinceramente, lo que están haciendo, el simple hecho de decidir todos los días salir a la calle, aunque exista una ley, y decidir no usarlo porque no quieres, porque puedes decidir cómo vestirte, es simplemente sorprendente y admirable. En resumen, una cosa es lo que dice la ley y otra es muy diferente lo que se ve en las calles. Y básicamente es esto. Una cosa, lo que dice la ley, digamos, la ley a rajatabla, y otra, lo que las pues mismas iraníes han venido haciendo desde hace rato. Pues amigos, esa era la información que quería mostrarles. Quería mostrarles esta desinformación, esta ignorancia, digamos, de algunos medios de comunicación, de algunos periodistas. Además, cómo es que son tan intransigentes y le faltan el respeto a los invitados. Es decir, los invitan no a preguntarles, sino a incriminarlos, digamos, a exponerlos, a ridiculizarlos, a burlarse de ellos, cuando se tiene la razón y cuando tienen razones y, digamos, conocen de verdad el tema, y simplemente pues estos medios lo que quedan es en ridículo. Así que muchas gracias si llegaron hasta acá, y nos vemos en un próximo video de John Alex News.